Hola a todos, bienvenidos a este vídeo de clase de la asignatura de Geotecnia y Cimentaciones, que va sobre una práctica con software de cimentaciones superficiales. La práctica tiene el siguiente enunciado. Dice así: evalúa la solución extraída del programa CIPE para las zapatas centradas de medianera y de esquina, además de las vigas centradoras necesarias para un edificio entre medianeras de 8 x 15,3 metros en planta, que tiene en un sentido 2 vanos de 3,85 metros y en otro sentido 3 vanos de 5 metros. El edificio tiene 2 alturas de 3 metros y sus forjados son losas macizas de hormigón HA25P 2A, armados con acero B500S, de 25 centímetros de canto. Los límites de la cimentación y de los forjados tienen la misma proyección horizontal y se te proporciona el archivo de XF ejemplo 3-9 en el aula digital o campus STEM de la asignatura. Las losas de los forjados tienen un zuncho perimetral de 30 centímetros de ancho y las cargas de los forjados son las cargas permanentes 2 kN metro cuadrado y sobrecargas de uso 2 kN metro cuadrado. No tengas en cuenta la acción del viento para el cálculo ni el efecto de las acciones del viento sobre el pórtico, así como tampoco debes tener en cuenta la alternancia de cargas en los vanos. Los materiales ya los están comentados arriba y la tensión admisible del terreno es 2,5 kilos por centímetro cuadrado. Se te pide que hagas un descenso de cargas de cada pilar y lo compares con el axil del CIPE, que dimensiones el canto, la base y el armado de la zapata y los compares con el resultado del CIPE evaluando su nivel de seguridad para cada concepto, entendiendo diferentes conceptos que son la zapata centrada, los dos tipos de zapata de medianera y la zapata de esquina, así como las vigas centradoras que van a parar a estas zapatas. Para ello, lo primero que tienes que hacer es ir al campus STEM de la asignatura y bajarte el archivo de XF para el ejercicio 3-9 que está en el apartado de recursos. Lo introduces en donde consideres y una vez lo has guardado, abres el programa de CIPECAD. Se abre el programa de CIPECAD y en él lo primero que se hace es un archivo nuevo. Este archivo lo guardas donde consideres. Yo lo voy a llamar P1. Y le pones la descripción que consideres. Práctica de zapatas con CIPE. Guardas, pones que no utilizas un archivo bin, dices que es una obra vacía, le das a aceptar. Y cuando estamos ya en el cuadro de datos generales, aquí debemos disponer las características de los materiales que hemos utilizado o que nos ha dicho el enunciado. En nuestro caso vamos a utilizar el código técnico y la EH 2008. Vamos a introducir en este icono los datos de la cimentación, que vamos a disponer una tensión admisible de 0,25 megapascales, que es aproximadamente 2,5 kilos. Y una situación sísmica accidental la vamos a dejar igual porque en principio no vamos a tener situaciones sísmicas accidentales, pero sí vamos a quitar las consideraciones de viento y las combinaciones con sismo. Le damos a aceptar y a continuación comprobamos que las barras son de acero B500S y que el hormigón es HA25 con un coeficiente de seguridad de 1,5 y una resistencia al material para cimentación, pilares, muros y forjados. A continuación dejamos los coeficientes de pandeo los dejamos igual y vamos a aceptar y aceptar porque la altitud es igual o inferior a 1000 metros. Con ello lo primero que vamos a hacer es ir al tercer icono y que se llamado editar plantillas, y lo que vamos a hacer es clicar en él y vamos a añadir ese DXF que nos acabamos de bajar, que sería este DXF de aquí. Un segundo.
antes de ir a por SDXF tienes que descomprimir el archivo que se te ha facilitado, y una vez lo hayas descomprimido ya lo tienes ahí en el CIPE para poder utilizarlo como plantilla. Lo seleccionas, aceptas y aceptas. ¿Desea asignar esta vista a todos los grupos? Podemos decir que sí, y a continuación, si le damos a la rueda del centro del ratón, podemos hacer zoom in, zoom out, y si apretamos podemos hacer un pan. Aquí tenemos dispuestos pues el perímetro de los pilares y los pilares en sí. Lo siguiente que vamos a hacer una vez introducida la plantilla es introducir las plantas y los grupos. Vamos a introducir plantas de grupos, nuevas plantas sueltas, decimos aceptar, e introducimos dos plantas. Con el teclado escribimos 2 y a cada una le damos una altura de 3 metros y unas cargas de 2 kilonewtons y 2 kilonewtons, 2 kilonewtons y 2 kilonewtons de cargas permanentes y 2 kilonewtons de sobrecargas. Si en algún momento no tenéis las unidades que dispongo aquí, kilonewtons metro cuadrado, las podéis modificar con este icono que aparece aquí. Le doy a aceptar, a salir, y aquí tenéis el icono en donde sale un desplegable de unidades. Y en unidades modificáis esas unidades que estamos comentando. Bueno, una vez introducidas las plantas, lo primero que vamos a hacer es introducir los pilares. Vamos a introducir un nuevo pilar. Ese pilar va a ir de la cimentación al forjado 2 con vinculación exterior, eso quiere decir que tiene un apoyo externo, y el pilar por defecto sale de 30 x 30 de hormigón y es el que vamos a disponer por defecto. Vamos a darle a aceptar, y antes de intentar disponer el pilar donde queremos, vamos a utilizar esta función de aquí, que es captura de plantillas o captura las plantillas. Clicamos en ella y disponemos, en este caso bastará con el punto de intersección. Le damos a aceptar y nos acercamos con la rueda del centro del ratón al pilar y disponemos el pilar bien centrado, y vemos que nos sale una X y que por tanto nos selecciona esa posición. Lo que vamos haciendo es introduciendo pilares justo en el centro del eje de los pilares, y una vez realizada esta operación le damos al botón derecho y a la tecla aceptar. Con ello hemos introducido los pilares en el orden que hemos considerado, y ahora nos vamos a la pantalla, a la pestaña de entrada de vigas. En entrada de vigas podemos observar, si nos vamos a este icono de aquí, que es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el séptimo de la segunda fila, la vista 3D, que la vista 3D es esta de aquí, en la que vemos que solo tenemos los pilares dispuestos. Ahora, si os fijáis, abajo a la derecha tenemos un dato que nos explica que estamos en el forjado 1, y lo primero que vamos a hacer va a ser introducir vigas y muros. Entramos una viga, esa viga va a ser una viga plana de 30 centímetros de base, como nos dice el enunciado, y esa viga va a ir de pilar a pilar, va a ir de este pilar a este pilar, de este pilar a este pilar, de este pilar a este pilar y de este pilar a este pilar, de tal modo que nos queda un paño interior por definir. Vamos al menú paños, extiende paños, y introducicimos un paño nuevo, entrar paño. Ese paño va a ser una losa maciza de 25 centímetros de canto, y le vamos a decir que el armado sea paralelo a una viga. Le damos a aceptar, introducimos el paño y el armado paralelo, por ejemplo, a esta viga de aquí, y nos pone las dos direcciones principales del armado de este paño. Si clicamos aquí, deshacemos el menú de gestión de paños, y con estas teclas de aquí podemos subir y bajar en los forjados. Si ahora clicamos en este icono de aquí, pasamos directamente al forjado 2. Y podríamos repetir la operación que acabamos de hacer, pero lo que vamos a hacer es irnos a la opción de grupos y vamos a copiar de otro grupo. Si os fijáis, nos sale un desplegable que nos indica que estamos en el grupo del forjado 2, es decir, en este forjado aquí, y vamos a copiar de este forjado de aquí. Clicamos en él y nos copia automáticamente
automáticamente lo que estaba en el forjado anterior. Fijaos que estamos en el forjado 2 y tenemos el mismo forjado que antes en el forjado 1. De tal manera que si nos vamos al 1, 2, 3, 4, 5, 6, séptimo icono de la segunda fila, volvemos a ver la vista 3 del edificio, pero ya en este caso tenemos todo los dos forjados dispuestos y los pilares dispuestos. Le damos a aceptar y ahora lo que nos hace falta es definir la cimentación. Lo que hacemos es, con estas teclas de subir y bajar, vamos bajando hasta la cimentación. Veis que aquí tenemos el chivato de que estamos en la cimentación y lo que vamos a disponer son las zapatas y entradas de medianera y sus vigas centradoras. Vamos al menú cimentación y en el menú de cimentación abrimos elementos de cimentación y nos vamos a este icono de aquí que nos permite añadir zapatas y o encepados. Nos da a elegir, le decimos que queremos elementos de un solo pilar y que queremos zapata de hormigón armado. Pinchamos sobre ella y le damos a aceptar. Si os fijáis, la zapata se va definiendo a medida que me voy acercando a un pilar, de tal modo que si estoy así me va a generar una zapata de medianera, si estoy así me va a generar una zapata de esquina y si estoy perfectamente centrado me va a generar una zapata centrada. Por lo tanto, voy a generar esas zapatas siempre respetando los perímetros establecidos en los forjados tal y como dice el enunciado, de tal modo que esta zapata la dispongo de esquina, esta zapata de medianera, esta zapata de medianera, esta zapata de esquina, esta zapata de medianera, esta de esquina, de medianera, de medianera, de esquina, de medianera, centrada y centrada. Una vez hecho esto, ya acabo con este proceso y me voy a elementos de cimentación, pero en este caso vigas centradoras y de atado. Y añado vigas centradoras o de atado. En este caso veis que tengo tres posibles iconos al seleccionar. Estos son las vigas de atado, estos son vigas centradoras en centro y en origen y final, y estas son vigas centradoras solo estas son vigas centradoras con centrado automático en los extremos y estas son vigas centradoras al uso. Entonces, si disponemos este tipo de vigas y ponemos que solo centre en origen, pues el primer pilar de los dos que seleccionemos será el que está centrando la carga, a la zapata que está centrando la carga, de tal forma que disponemos centrar en origen, le damos a aceptar y ponemos una zapata como esta de aquí, a una viga centradora como esta de aquí hasta aquí. Una vez hecho esto, si os fijáis, aparece aquí un vector indicando un momento flector que centra la carga, pero centra la carga en esta zapata de aquí, no en esta de aquí que no lo necesita. Por lo tanto, la primera zapata, el primer elemento será el que centra la carga, al que debe centrarse la carga. Por lo tanto, siempre es importante ir de fuera a adentro para generar estas vigas centradoras. Si os fijáis, siempre estoy centrando la zapata de esquina, tal y como hemos visto en teoría, o la zapata de medianera. Siempre arranco de la zapata de esquina o de la zapata de medianera a la que tengo que centrar la carga. Estas vigas serían de atado si las dispusiese de este pilar a este pilar, por lo que a priori no las voy a exponer porque no las necesito y no son motivo de este enunciado. Y con este ejercicio, pues bueno, lo único que queda es ir a calcular y dimensionar la cimentación. Calcular la hora, incluso cimentación. Se calcula ahora y se dimensiona la cimentación. Esperamos a que se produzca todo el cálculo. Y observamos los resultados. El CIPECAD nos avisa de que hay secciones con refuerzo por funcionamiento cortante en el grupo 1 y grupo 2, que no se ha realizado la comprobación de resistencia al fuego y que no comprueba automáticamente la limitación por flecha de los forjados de los almacenes y particulares. En estas tres advertencias en ningún caso afectan a nuestra cimentación. Si os fijáis, aquí hay un pequeño problema, que es que me he dejado una viga centradora en este sentido de aquí y automáticamente, como la zapata no está centrada en uno de los dos sentidos,
ha crecido con respecto a sus simétricas, que deberían ser exactamente iguales. Por lo que voy a hacer es ahora, en cimentación, añadir una viga centradora que me he dejado, de aquí a aquí, y volver a recalcular la estructura dimensionando la cimentación. Tenemos los mismos avisos y ya tenemos el resultado de nuestro cálculo. ¿Cómo podemos observar nuestras zapatas? Pues nuestras zapatas las podemos observar en resultados. Si vamos a resultados, vemos nos podemos ir a cimentación y en elementos de cimentación podemos editar ese tipo de elementos. Si pinchamos en este icono de aquí, podemos pinchar sobre la zapata y nos da el armado de la zapata, que en este caso es un armado inferior, y además podemos comprobar las características de geometría, armado y las comprobaciones que ha realizado el CIPE para evaluar si esta zapata está correctamente dimensionada o no. Le podemos decir comprobación, se cumplen todas las comprobaciones, le damos a aceptar y le decimos que deseamos ver el listado completo de comprobaciones efectuadas. Con ello podemos observar la tensión media en situaciones persistentes, la tensión máxima en situaciones persistentes, y vemos que siempre la calculada, en este caso, es menor que la máxima planteada en los datos generales de obra. También comprueba el vuelco de la zapata en un sentido, en el otro, y las tensiones. Bueno, y la longitud de anclaje, el diámetro mínimo de las barras, la separación máxima entre barras, etc. Bien, nosotros lo que seguro que vamos a hacer ahora a continuación es plantearnos un descenso de cargas de esas 4 zapatas diferentes que tenemos en el problema que se ha planteado. Si observamos el problema, tenemos este tipo de zapata, que es la de esquina, que se repite en las 4 esquinas, porque la estructura es totalmente simétrica. Este tipo de zapata de medianera larga, que se repite en estas zapatas que estoy señalando con el cursor. Este tipo de zapata de medianera corta, que se repite 2 veces, aquí y aquí. Y este tipo de zapata centrada, que se repite. Por lo tanto, tenemos 4 tipos de zapatas. Podríamos decir que es la 1, la 2, la 4 y la 5. Bueno. Si repasamos el enunciado, podemos ver que en el propio enunciado se nos comenta que hagamos un descenso de cargas de cada pilar y compararlo con el axil del CIPE. Para ello, lo primero que vamos a hacer es abrir el archivo de XF que nos hemos bajado con un software de CAD, y una vez abierto, en él podemos tomar medidas muy rápidamente para hacer el descenso de cargas. No es necesario abrir un archivo de CAD para un descenso de cargas tan sencillo, pero solo lo voy a abrir para que de forma gráfica se vea rápidamente a qué me refiero. De tal forma que podemos decir que la distancia entre este pilar de aquí y este eje de pilar de aquí, este es 85 tal y como dice el enunciado, y la distancia de este pilar de aquí a este pilar de aquí es 5 metros tal y como dice el enunciado. Bien, a partir de ahí lo que voy a abrir es una hoja de cálculo y la voy a disponer aquí al lado. Esa hoja de cálculo voy a ponerle el título de descenso de cargas. Para ello, lo primero que voy a disponer son las cargas. ¿Qué cargas tengo? Pues tengo el peso propio en kilonewtons metro cuadrado, que es igual a... Perdón un momento, me acerco para que se vea claramente. Es igual a la densidad del hormigón, que voy a considerar 25, por el espesor de 0,25 kilonewtons. Este es el peso propio. Luego las cargas permanentes, que también van a ir en kilonewtons metro cuadrado,
será igual a 2 kilonewtons, y las sobrecargas, que también irán kilonewtons metro cuadrado, será igual a 2 kilonewtons. El sumatorio de cargas características será igual a la suma de estos tres valores. Y si quiero saber qué cargas de cálculo tengo, pues lo que voy a hacer son disponer los diferentes coeficientes de mayoración de cargas para cargas permanentes y para sobrecargas. En este caso voy a disponer aquí 1,35, 1,35 y 1,5, y esta celda será la multiplicación entre esta de aquí, la B3 y la C3, y lo mismo haré con las otras dos celdas, que va a estar este extremo de aquí. Copio esta celda de aquí, y aquí tengo las cargas características sin mayorar por metro cuadrado de forjado, en kilonewtons metro cuadrado, y aquí las cargas de cálculo en kilonewtons metro cuadrado. De tal forma que ya tenemos las cargas por metro cuadrado, pero ahora lo que necesitamos saber son las cargas que bajan por los pilares. Antes de nada, lo que vamos a hacer también es calcular cuánto pesa cada pilar, el peso del pilar, el peso propio del pilar en kilonewtons será igual a la altura del pilar, que son 2,75 metros hasta el paladar del forjado, por 2, porque tenemos dos plantas, por una sección de 30 por 30, por una densidad de 25 kilonewtons metro cúbico. Lo primero que veis es el volumen de dos pilares, y lo segundo es la densidad de ese volumen, por lo tanto me da el peso en kilonewtons. Si quiero saber qué peso de cálculo tengo del pilar, tengo que multiplicar por 1,35, es decir, puedo copiar esta celda y esta celda aquí abajo, y este es el peso mayorado del pilar y este es el peso sin mayorar. Por lo tanto, ahora solo me queda saber qué pilares tengo y qué superficies tienen cada uno de ellos. El pilar 1 tiene una carga que dependerá de su superficie, y por tanto voy a poner aquí área en metros cuadrados, y voy a evaluar qué área tiene el pilar 1 en metros cuadrados. Si me acerco aquí, el pilar 1, si hago una línea aquí, lo puedo hacer gráficamente, y una línea aquí, el área aproximada de este pilar, desde este punto medio a este punto medio, será este área de aquí. Este área de aquí, si miro las características, tiene un área de 5,49 metros, es decir, 5,5 metros, 5,5. Si me voy al otro extremo tendré este mismo área, y por lo tanto el pilar 2 tendrá este área de aquí, que es 10,2 metros. El pilar 2 tiene un área tributaria de 10,2 metros. Nótese que aquí estoy haciendo una simplificación en donde considero que el 50% de el intereje se va hacia un lado y el 50% del intereje se va hacia el otro, y eso no es del todo cierto, porque si tengo continuidad en este sentido que estoy marcando con el cursor, realmente el cortante se desviará más hacia el centro, por lo que tendré más cargas en el centro. Esto es una simplificación que no deja de ser una buena aproximación a la solución final. Hemos dicho que este es el pilar 1, este es el pilar 2, este es el pilar 3 y este es el pilar 4. Si trazamos una línea desde el punto medio hasta el punto medio, pues veremos que el área tributaria del pilar 3 es esta y la área tributaria del pilar 4 es esta. El área tributaria del pilar 4 será 10,375, del pilar
10.375, P4, y el área tributaria del pilar 5 será 19,25. Bueno, una vez sabidas las áreas tributarias, lo único que tenemos que saber es la carga que se lleva a cada pilar. Aquí voy a disponer de la carga característica, sin mayorar las cargas, y aquí voy a disponer el área de cálculo mayorando las cargas en la columna siguiente. Este valor va a ser igual a este de aquí multiplicado por lo que pesa un metro cuadrado de forjado, esto por esta celda de aquí. Aquí aprieto F4 porque esta celda quiero que tenga $1 delante y $1 detrás, y lo multiplico por 2 porque tengo dos plantas, y además le sumo más el peso de un pilar sin mayorar, que también aprieto F4. Aprieto F4 de todas las celdas que voy a consultar más adelante sin que pertenezcan a la misma fila. Entonces, si arrastro este extremo aquí abajo, dispongo de los axiles característicos que se llevan cada una de las zapatas, porque cada una de estas celdas ha hecho este cálculo, ha multiplicado este valor de aquí por este valor de aquí y por 2, y le ha sumado este valor de aquí. Del mismo modo, puedo copiar lo que hace la celda número C10, lo copio aquí y me sale el resultado de la celda C10, pero no es el que me interesa, porque en esta columna yo quiero que sean valores mayorados. Por lo tanto, tengo que arrastrar este valor aquí y este valor aquí, y ya me salen los valores mayorados. Este es el axil sin mayorar y este es el axil mayorado aproximado que he sacado. Si arrastro, ya tengo los axiles característicos y los axiles mayorados. Si quiero saber cuál sería el lado de la zapata, no tengo más que consultar los apuntes de la asignatura y ver que lo que tengo que hacer es, para sacar el lado aproximado de la zapata, la raíz cuadrada del axil partido de la tensión admisible. En este caso vuelvo al Excel y vuelvo al software de CAD, y si os fijáis, el lado de la zapata será por tanto en centímetros. Lo que voy a hacer será igual, será decir que esto es igual a la raíz cuadrada, que puedo decir la orden raíz, paréntesis, de este valor multiplicado por 100 para pasarlo a kilos, aproximando la gravedad a 10 metros segundo cuadrado. Un kilonewton son aproximadamente 100 kilos, y dividirlo por la tensión admisible, que en este caso es 2,5 kilos. Pues el lado por lo menos debería ser de 70 centímetros, y si repito esta operación con todos el resto de elementos, pues tengo unas aproximaciones del lado de la zapata para que bajo una carga centrada funcione correctamente. Obviamente no haré ninguna zapata de 94,12 centímetros, sino que mis zapatas serán de 100 por 100, o de 130 por 130 en este caso, o de 80 por 80 en este caso. Luego el canto de la zapata será igual a ese canto que he dispuesto partido al menos 4 o 40 centímetros. Como veo, estos cantos de zapata serán los mínimos constructivos que necesite para la longitud de anclaje. De tal forma que si me vuelvo al CIPE, puedo comprobar que las dimensiones de la zapata deben guardar alguna relación con las dimensiones que he sacado yo. 75 por 75 sería la aproximación de 70 por 70. En el pilar 2 he dimensionado una zapata cuadrada, mientras que el CIPE ha dimensionado una cimentación de doble cuadrado de 70 por 140. Si os fijáis, si yo elevo al cuadrado este número, me tiene que salir un área parecida a la de 140 por 70. El área es relativamente parecida, y lo mismo sucede con esta zapata de aquí, que es, perdón,
estoy señalando las simétricas con la zapata 4 y con la zapata 5, que la zapata 5 me sale un predimensionado de 130 por 130 y el cipe me dimensiona 150 por 150. Por lo tanto, compruebo que las dimensiones aproximadas del cipe son más o menos las que yo he predimensionado con simplificaciones, y además atendiendo a que la zapata está totalmente centrada cuando no es cierto. Estos pilares tienen axiles y momentos flectores que descentran la carga. Con todo ello, lo que os sugiero a partir de ahora es que continuéis haciendo el ejercicio con los apuntes de la asignatura. Entonces, tendréis que evaluar qué tensión tendríais del terreno, tensión tendríais en el terreno, eso os lo dice el CIPE. También tendríais que evaluar qué momentos flectores en la viga centradora se producen y qué cortantes se producen en la viga centradora y también en la zapata. También deberéis analizar el armado, y todo esto pretendo que lo hagáis en la clase del próximo día, en la que tendréis un profesor para ayudaros a hacerlo. Tenéis que entonces evaluar la zapata centrada, los dos tipos de zapata de medianera y la zapata de esquina, así como las vigas centradoras que van a parar a ellas. Para ello necesitaréis utilizar las formulaciones que acabamos de ver. Os recomiendo utilizar una hoja de cálculo, y también os recomiendo que en el CIPE CAT os vayáis a comprobar los armados que tienen estas vigas centradoras. Para ello podéis ir a resultados, vigas y muros, editar vigas, y si pincháis sobre cualquier viga, en cimentación, vigas centradoras y atados, si pincháis sobre cualquier viga editándola, tenéis que ver el armado que tiene esa viga. Lo hago un poco más grande para que lo veáis. Veis que tiene un armado de 4,16 arriba, un armado de piel de 2,12 y 3,12 abajo. Y aquí tenéis la sección. Como no puede ser de otra manera, ya que está solicitada fundamentalmente a momento negativo y a cortante, pues tiene un armado. El armado principal lo tiene en la cara superior y tiene el estribado. Recuerdo otra vez que para evaluar los armados para ver los armados tenéis que ir a cimentación, elementos de vigas centradoras, y editar el elemento, y pincháis sobre el elemento que queréis evaluar. Con esto espero que podáis realizar la clase del próximo día. Muchas gracias por la atención y un saludo.